¿Qué son estas providencias precautorias y cuál es su naturaleza? Si bien no es una figura nueva, ya tiene tiempo en el Código de Comercio y en otros códigos también, es una figura que no se había estado utilizando tanto en años pasados. Sí se veían providencias precautorias en los juzgados, pero no era tan común. ¿A qué se debe que en el 2021 y lo que va a la mitad del 2022 este tipo de procedimientos se haya disparado de manera estrepitosa? Yo calculo que literal se duplicó o triplicó el número de providencias que se presentan o que se ventilan en cada juzgado, principalmente al tema de la pandemia, a que muchísimas empresas, personas físicas también se retrasaron en créditos que tenían pendientes, ya sea con bancos o de compra de mercancía a crédito, de servicios a crédito, etcétera, y por una u otra razón no pudieron pagar, o en algunos casos tal vez no quisieron pagar, y entonces los acreedores se tuvieron que plantear una nueva forma de hacer más efectiva su cobranza judicial, porque no nada más a algunos se les dificultó pagar, sino muchos otros están al borde o se fueron a la quiebra o simplemente dejaron de operar, vendieron sus bienes, los cambiaron de propietario, etcétera, empezaron a operar con otra sociedad y eso complicó más aún la cobranza judicial. Entonces se empezaron a utilizar más este tipo de actos, ¿ok? Las providencias son actos que generalmente eh, se hacen previo a un juicio, pero que no forzosamente se hacen previo a un juicio. Puede ser ya iniciado el procedimiento. Pero son actos que sirven para conservar una situación particular, ya sea de hecho o de derecho. Ese es un tipo de providencia. O para garantizar la ejecución y materialización de la futura sentencia. Ahorita podemos ver un par de ejemplos, ya que nos vamos a enfocar principalmente a cómo cobrar deudas en materia mercantil, pero las providencias precautorias no son exclusivas de materia mercantil, ni son tampoco exclusivas para cobrar algún crédito que ya sea exigible. Por ejemplo, las de naturaleza conservativa, que son las que les comento que es para mantener una situación de hecho o de derecho. Una muy general, aunque no es materia mercantil, por ejemplo, es la suspensión en el amparo. Es una medida que te permite conservar la situación actual, que no te afecte de un mayor efecto, de tal manera que aunque te otorguen el amparo tal vez en un futuro, ya no te sirva de mucho. Esa es una fuera de la materia mercantil o civil. Otra, por ejemplo, podría ser en materia familiar los alimentos provisionales que fijan. Es con la intención de que el acreedor o la acreedora alimentaria pueda subsistir durante ese periodo, aunque es posible que al futuro, en la sentencia, ya no tenga derecho a la pensión, porque no acreditó tener el derecho, pero durante ese periodo hay una providencia precautoria, de manera general, que permite la subsistencia de ese presunto acreedor o acreedor alimentario. Otra ya más en materia civil o mercantil podría ser, por ejemplo, en una asamblea, en una sociedad, una asamblea de socios que se toman ciertas medidas, ciertas decisiones, pero tal vez dejaron afuera a uno o varios accionistas por X o por Y, porque no se hizo bien la convocatoria, porque tal vez de manera a propósito le dijeron que iba a ser en otro domicilio, o cualquier ejemplo que podría suscitarse. Y entonces estos accionistas, en base a las decisiones que se tomaron en la asamblea, ven que sus intereses son afectados y le solicitan a un juez que las cosas se mantengan en como están, que tal vez no se inscriba esa asamblea en el registro público hasta en tanto se resuelva el juicio en el que ellos van a demandar la nulidad de la asamblea, etcétera. Entonces allí se está solicitando que haya una situación de hecho o de derecho que permanezca suspendida en el tiempo hasta que se resuelva el fondo del asunto en la sentencia definitiva que en su momento causará estado. Y las otras, que son las que nos vamos a abocar aquí, son las de garantía. Son con el objetivo de que el acreedor pueda garantizar, valga la redundancia, el cobro de la futura sentencia. ¿Por qué es útil y necesario esto? Porque tal vez, como ustedes sabrán o les ha pasado en alguna ocasión, se demanda en un juicio mercantil, llámese ejecutivo, ordinario, oral, se tiene una sentencia definitiva, la cual queda firme, que pasó tal vez por la apelación y el amparo, pero cuando tratas de ejecutarla, pues el deudor tal vez o ya desapareció o ya no tiene bienes.
Entonces se tiene una sentencia muy bonita, pero que no se puede ejecutar, debido a que pasaron tal vez 2, 3 años en los que el deudor dilapidó, movió sus bienes, etc. Para eso son estas providencias precautorias de naturaleza de garantía, para que antes de siquiera que inicie el juicio puedas asegurar los bienes que van a servir para cobrarte al momento de ejecutar tu sentencia en un futuro. Evidentemente, si tienes una sentencia favorable. Ahora, estas providencias precautorias tutelan un bien jurídico en particular, y esta tesis que ahorita les voy a mostrar fue emitida derivado de esto. Como es una medida bastante estricta, bastante agresiva hacia el deudor, varios deudores a quienes les promovieron estas providencias o este tipo de providencias empezaron a promover recursos, amparos, y diciendo, oye, es que no, es contrario a mi derecho a ser oído primero, me están embargando, reteniendo bienes sin siquiera haberme emplazado, es contrario a mis derechos fundamentales. Y se emitió estos criterios en los que señalan que estas medidas, y se emitió este criterio de que las medidas cautelares o providencias precautorias señalaron que sí son legales, sí son constitucionales y respetan los derechos humanos, porque lo que buscan tutelar es el derecho fundamental de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Permítanme, voy a compartirles esta tesis que les comento. Es esta. Y dice lo siguiente: medidas cautelares o providencias precautorias constituyen instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva. Y es realmente reciente, de agosto del año pasado. Todavía es una tesis aislada, pero los criterios federales siguen este mismo principio. Hechos: en un juicio ordinario, el demandado solicitó medidas cautelares. El juez de origen no acordó de conformidad a esa petición, por lo que aquel promovió juicio de amparo indirecto. El juez de distrito desechó la demanda, lo cual derivó en el recurso de queja. El criterio jurídico es que este tribunal colegiado determina que las medidas cautelares o providencias precautorias son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva. Y después viene toda la justificación. No les voy a leer toda la tesis, pero con gusto se las podemos compartir después. Básicamente señala que al tú acreditarle a un juzgado que tienes un derecho, por lo menos de forma presuntiva, entonces que te otorguen estas providencias precautorias son con el objetivo de salvaguardar tu derecho de cobrar en futuro la sentencia, y que no sea inefectivo el dictado de sentencias, lo cual no tendría sentido que acudas a juzgados si tu sentencia no la vas a poder cobrar en un futuro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo pueden utilizarse estos instrumentos para cobrar deudas? Como les comentaba, hay varios tipos de providencias, pero aquí nos enfocaremos en cuanto a las que son para cobrar un crédito que tengas a tu favor. La primera es asegurar bienes del deudor, con los cuales el acreedor pueda materializar su futura sentencia, como lo comentábamos. Esto es lo más evidente. Sin embargo, en la práctica no solamente se utiliza para eso. Cuando a ti te deben dinero y está documentado ya sea en contratos, facturas, etcétera, y demandas, lo que principalmente te interesa es cobrar, y lo más rápido posible. Tu interés principal no es promover un juicio, sino cobrar. Tan es así que se hacen requerimientos extrajudiciales antes de iniciar el juicio. Entonces, la segunda función es de que estas providencias, al ejecutarse de manera exitosa, te colocan en una posición más apropiada para negociar la deuda. Si tú ya lograste retenerle bienes a tu deudor, y tal vez antes de esto no te contestaba las llamadas o te estaba simplemente dando largas, sí, lo checo, ya estamos por recibir dinero, sí, te vamos a pagar. El típico debo, no niego. Entonces, si tú ya le lograste retener bienes, pues entonces eso lo va a obligar y lo va a presionar a negociar contigo. Y pongo negociar entre comillas, ¿por qué? Porque al ya tener una mejor posición tú, pues básicamente, no sé, si te deben 1,000,000 de pesos, tal vez antes de esto tú estabas dispuesto a otorgarle una quita del 20, del 30% o del porcentaje que fuera. Pero si ya tienes asegurado tu futura sentencia, ¿por qué habrías de darle una quita? Simplemente tal vez sería cuestión de tiempo.
No quiere decir que no la otorgues, pero ya no estás tan presionado por dar una quita si ya sabes que en un momento vas a cobrar tu sentencia por el monto total de la deuda. Entonces eso es que nos da la tercera función, nos presiona al deudor para que llegue a un arreglo o pague lo más pronto posible. ¿Y por qué es esto? Porque tal vez no solamente te debe a ti, le debe a otros 10, 20, 30 personas, probablemente. Entonces cuando una empresa generalmente tiene muchas deudas y por lo menos tiene la intención de pago, va viendo a quién le paga primero, por el orden de importancia según lo que esa empresa considere o ese negocio. Si tú logras retenerle bienes, lo que va a hacer también es ponerte en primer lugar de prioridad. No, tal vez estabas en el lugar 5, 10, 15, 20, pero si ya le retuviste bienes, y más si son cuentas bancarias que más adelante vamos a entrar a detalle, pues probablemente ponen el top 3 de prioridades para pagarle inmediatamente porque ya le retuviste todas sus cuentas bancarias. ¿Ok? ¿Cuándo se pueden promover y ante qué juzgado? Tal vez yo sé que lo principal que les interesa es cómo lo hago. A ver, dime A, B, C, D. Sí lo vamos a llegar a ese punto, pero primero vamos poniendo todo el fundamento en qué supuestos, cuándo, cómo, dónde y ante qué juzgado. ¿Ok? Estas se pueden, como les había comentado, promover antes de iniciado el juicio o también durante el juicio, siempre y cuando no haya una sentencia firme, evidentemente. La mayoría de las providencias se promueven antes de iniciar el juicio, debido a que la ventaja de promoverlas antes es de que el deudor no se entera, porque una de sus características es de que una vez que se otorgan, se ejecutan sin siquiera darle vista a la parte a quien vas a ejecutar y el futuro demandado. Si lo promueves ya iniciado el juicio y ya está emplazada esta persona, aunque se va por la vía incidental en cuerda separada, se va a enterar porque le tienen que dar vista por 3 días para que manifieste lo que a su interés convenga. Y tal vez en esos 3 días mueva el dinero de sus cuentas o cambie los bienes, etc. Entonces por eso el mayor número de providencias que se promueven son prejudiciales, antes de iniciado el juicio. ¿Ok? El 1177 del Código de Comercio es lo que nos señala eso, es las providencias precautorias establecidas por este código podrán decretarse tanto como actos prejudiciales como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. ¿Ok? Competencia, ¿ante qué juez se promueven estas providencias judiciales? Prejudiciales. La regla general es que el juez que va a ser competente para conocer del juicio futuro, del negocio principal, es también competente para conocer de estos medios preparatorios o estas providencias precautorias. Esa es la regla general. Es lo que dice el 1112 del Código de Comercio. Es competente el juez que lo fuere para el negocio principal. Sin embargo, la excepción está en la parte final. Dice, en caso de urgencia, el juez del lugar en donde se halle en el demandado o la cosa que se deba ser asegurada va a ser competente. Un ejemplo sería, si tú vas a demandar el pago de una deuda de 1,000,000 de pesos por un pagaré o por unas facturas, etc. Y ya determinaste que el juez competente para ese juicio oral mercantil o ejecutivo mercantil oral es el juez de la Ciudad de México, porque tal vez se sometieron expresamente a ese juzgado o por las reglas generales del 1104 del Código de Comercio. Entonces ya sabes que si ese es el competente, también lo va a hacer para tus providencias, y las providencias las presentas ante el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, tal vez si tus providencias tú vas a solicitar la retención de un bien inmueble que está en Nuevo León, pero la competencia va a ser aquí, la regla general, la excepción a la regla te dice eso, ok, si hay urgencia y por excepción se pueden solicitar esas providencias, en este caso en Nuevo León, vamos a decir en Monterrey, porque el inmueble que quiero que se asegure se encuentra en Monterrey. Entonces solicitas tu providencia precautoria ante un juez de Monterrey, le justificas que hay urgencia y que a pesar de que él no va a ser el que conozca del juicio futuro, se necesita de su participación por la urgencia, y ya posteriormente presentas tu demanda ante un juez de la Ciudad de México. ¿Ok? Pero la regla general es que es quien conozca del juicio debe conocer de las providencias. Ok. Ahora, ¿cómo determinas? Esto no aplica únicamente para providencias precautorias, sino en materia general, en materia mercantil. ¿Cómo determinas qué juez es el competente? Se tienen 2 artículos principalmente, el 1093 y el 1104. El 1093 es cuando hay sumisión expresa, ya sea en un contrato que al final casi siempre en las últimas cláusulas se pone
que las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en X ciudad. O en el pagaré, que ponen al final igual, las partes renuncian al fuero que les corresponda por su domicilio presente o futuro y se someten a la jurisdicción de los tribunales en Chihuahua. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado, ya que ese 1093 señala, y ya hay criterios federales que lo indican, que las partes sí pueden escoger ante qué tribunal o tribunales van a dirimir su controversia en un futuro, si la hay, pero que esa elección es únicamente respecto de los domicilios en donde estén alguna de las partes. Si yo, como empresa, le firmo un pagaré a otra empresa para garantizar X deuda, y yo estoy en la Ciudad de México y esta otra empresa está en Nuevo León, en Monterrey, no podemos poner como domicilio para dirimir una controversia en Tijuana, porque ni él ni yo estamos en Tijuana. Tendría que ser o Monterrey o Ciudad de México o cualquiera de las dos. Esos son los criterios. Si no hay este sometimiento expreso, entonces nos tenemos que ir a las reglas generales del 1104. Y estas reglas generales son que primero es el domicilio donde se haya señalado el deudor para ser requerido de pago, o el domicilio donde se haya señalado para el cumplimiento de la obligación, y en caso de que no sea así, el domicilio del deudor. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de providencias se pueden solicitar y cuándo se justifica la solicitud? No es nada más porque, oye, me deben dinero, me deben X cantidad, quiero promoverlas, vamos a hacerlo y me las van a otorgar. No, debemos justificar, porque como les comentaba, al ser una medida tan rigurosa, tan estricta y que pueda llegar a afectar tanto al deudor, entonces es importante que lo justifiquemos. Supuestos de Código de Comercio, artículo 1168. En los juicios mercantiles dice el artículo, únicamente se podrán solicitar las que sean de ese artículo, y son la fracción 1 y 2, radicación de persona y retención de bienes. Esa es la regla general, por así decirlo, porque ese artículo dice, únicamente se puede en materia mercantil radicación de persona y retención de bienes. Parecieran suficientes. Por ejemplo, si vas a demandar el cumplimiento de una obligación de hacer, pues la radicación de persona te puede servir para que no se vaya esa persona y que puedas obligarla a hacer, a cumplir esa obligación de hacer. O retención de bienes para cobrar una deuda en particular de dinero. Sin embargo, no, en casos particulares ninguna de las dos te sirven. Como les comentaba, para mantener una situación de hecho, ninguna de estas dos te sirve. Pero el Código de Comercio no te establece que puedes solicitar una providencia precautoria para que las cosas permanezcan de cierta manera. Pero ya hay criterios federales que te dicen que no porque ese artículo 1168 te diga eso, quiere decir que no puedes solicitarlas y que no deben otorgarse. La regla general es de que no hay supletoriedad en la ley a menos de que haya alguna laguna o no la interpretación o el artículo no sea claro. En este caso ya se llegó a la conclusión de que sí se pueden pedir otro tipo de providencias precautorias distintas a la radicación de persona o a la retención de bienes, atendiendo a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es la legislación que debemos acudir cuando hay alguna laguna en materia mercantil. Y allí sí se contempla que se conserva alguna situación de hecho. Entonces, esto abre una posibilidad para otro tipo de providencias. Y estas son las dos jurisprudencias que salieron que nos permiten eso. Déjenme, se las comparto. Están aquí. Esta es la primera, del 2013, ya tiene casi 10 años, pero es de la primera sala y dice: providencias precautorias en materia mercantil cuando la solicitud de la medida no se funda en los casos que prevé el artículo 1168 del Código de Comercio, la restricción contenida en el 1171 de la misma ley para dictarlas no impide la aplicación supletoria de las medidas de aseguramiento previstas en los numerales 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y este es un abandono parcial de otra tesis anterior. Como ustedes bien saben, la interpretación de la Constitución y de las leyes ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 10 años de manera radical, desde las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, y esto ha permitido que haya una mayor flexibilidad en la interpretación de las leyes, que no haya una interpretación tan estricta, tan rígida, sobre todo cuando se trata de limitar derechos de los gobernados. ¿Ok?
Y la segunda tesis que habla al respecto es esta. Esta es de hace 3 años, casi 3 años. Igual es jurisprudencia, pero este es de los plenos de circuito de la Ciudad de México. Medidas cautelares o providencias precautorias en los juicios mercantiles son inherentes al derecho a la jurisdicción, por lo que la limitación de su otorgamiento debe atender a una interpretación funcional y conforme del artículo 1168 del Código de Comercio con los artículos 1 y 17 constitucionales. Y al irnos al historial de estas dos tesis, es decir, las ejecutorias, se observa que por uno de los casos que dio origen a estas jurisprudencias es justamente uno parecido al que les comentaba al inicio, de unos accionistas. Unos accionistas le pidieron a un juez que mantuviera una situación de hecho y no permitiera que se inscribiera una asamblea. El juez se las negó, promovió una apelación, la sala revocó y otorgó, la contraparte promovió un amparo, el juzgado de distrito le dijo, oye, no, lo presentaste a destiempo, te lo sobreseo. Promovieron el recurso, el colegiado revocó y entró al fondo del estudio de ese asunto, al estudio del fondo del asunto, perdón, y determinó que sí era procedente, que no se podía limitar de esa manera, porque entonces te limitaba el acceso a tu justicia, a la impartición de justicia. Entonces estas dos tesis de jurisprudencia nos abren un espectro mucho más amplio de qué podemos pedirle al juez para que conserve cierta situación. No vamos a entrar más a detalle, ya que este webinar es específicamente respecto a cómo cobrar deudas con providencias precautorias, pero quería comentarlo porque me parece que es bastante relevante. ¿Ok? Ahora, aseguramiento de bienes. Para asegurar los bienes que se hayan dado en garantía, ese es el supuesto 1 de la 1168, fracción segunda, inciso A. También la otra justificación es o la otra intención es para asegurar bienes inmuebles en contra de los que se ejercerá una acción real, igualmente en la fracción segunda, inciso A del 1168. Y la tercera es asegurar cualquier clase de bienes atendiendo a que se ejercitará una acción personal. Es el inciso B de la fracción segunda del 1168. Ahora, la primera es, el acto previo se dio un cierto bien, mueble o inmueble en garantía de cierta obligación, y tienes el temor de que ese bien se dilapide, se esconda, se oculte, se venda, etc. Y entonces ya no vas a poder hacer válida tu garantía. Solicita al juez que se asegure ese bien que se dio en su momento en garantía. Evidentemente, que no haya sido, esto parte de la premisa de que no haya sido tal vez un especial hipotecario, que ya está inscrita tu garantía. Asegurar bienes inmuebles en contra de los que se ejercitará una acción real. Puede ser tal vez un juicio reivindicatorio, el que vas a pedir la restitución de ese bien, pero es posible que lo dilapiden, lo destruyan, pase algo con ese bien, entonces pides que se asegure ese bien inmueble. Y el tercero, que es en el que nos vamos a enfocar en este webinar, es asegurar cualquier clase de bienes, llámese bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, pueden ser créditos, pueden ser derechos de marca, lo que ustedes piensen que sea patrimonio del deudor. Y aquí la acción futura que se ejercitará en el juicio será una acción personal, que en este caso sería pago de pesos. Ya sea porque te deben facturas y ese va a ser tu documento, o algún contrato mercantil de cualquier naturaleza, de venta de productos, de prestación de servicios, etcétera. O incluso también pueden ser títulos de crédito, pagarés, cheques, o como instituciones financieras o bancarias lo utilizan, el contrato de apertura de crédito y el estado de cuenta certificado por el contador público correspondiente. Hay criterios por ahí, hay dos criterios. Uno que te señala que cuando tú tienes un título de crédito, no puedes solicitar una providencia precautoria, es una tesis aislada. ¿Cuál es la justificación de esa tesis o la razón por la que dicen que no se puede? Y hace una interpretación de la naturaleza del embargo que se hace en el juicio ejecutivo mercantil antes de emplazar y de la retención de bienes que se haría una providencia precautoria, y dice, las dos son medidas conservativas y para garantizar un futuro cobro, entonces no tiene sentido de que se otorgue una antes si lo puedes hacer en tu juicio ejecutivo mercantil. Y el otro criterio es completamente opuesto y te dice, oye, no hay una limitación en el Código de Comercio, una prohibición que te diga que no puedes solicitar una providencia precautoria en un juicio ejecutivo mercantil.
No hay esa prohibición expresa y por lo tanto no tienes por qué hacerla tú como juez. Esas dos tesis fueron materia de denuncia de contradicción y ya se resolvieron a principios de mayo de este año. Todavía no se publica la tesis, pero la Corte señaló que quien debería, el criterio que debería permanecer es el que señala que sí se pueden solicitar providencias precautorias, aunque tengas un título ejecutivo, un pagaré, un cheque o cualquier otro título ejecutivo, porque no hay prohibición. Entonces tú puedes solicitarlo, ¿ok? Simplemente hay que esperar a que salga publicada esa tesis de jurisprudencia. Ok. Justificación. ¿Qué justifica que pidamos, solicitemos y nos otorguen estas providencias precautorias? Son dos puntos principales. Uno, que existe un temor fundado de que los bienes sobre los que tiene el deudor y sobre los que va a solicitar su aseguramiento se puedan dilapidar, ocultar, enajenar o no sean suficientes para cobrar tu deuda. Ejemplo, oye, yo sé que esta persona me debe a mí 10 millones de pesos y únicamente tiene un departamento que tiene un valor de 1 millón de pesos. Y yo me he enterado por ciertas personas y por ciertos actos que está en vías de venderlo, quiere venderlo, cambiarlo de nombre a X persona, etc. Entonces le pides a un juez que retenga ese bien porque tienes el temor fundado de que el mismo vaya a ser ocultado o dilapidado. Evidentemente este temor fundado se tiene que acreditar ante el juzgado. Y el segundo es de que el deudor no tenga ningún otro bien distinto. En este mismo caso, si el deudor tiene aparte de ese departamento otros 5 inmuebles y tú lo informas al juez, pues el juez te va a decir, oye, pues deja que él venda su departamento a quien él quiera, tiene otros 5 inmuebles con los cuales tú puedes cobrarte en un futuro si es que tuvieras una sentencia. Entonces, esos son los dos puntos principales. Que hay un temor fundado de que esos bienes se van a dilapidar, ocultar, enajenar, etc. Y que no tenga otros bienes con los cuales afrontar la obligación de pago que tú le vas a reclamar. Si no se cumplen estos dos requisitos principales, no hay justificación para solicitar ni para que se otorgue una providencia precautoria. O si estos dos requisitos que en un momento dado se cumplieron en el futuro, ya que se haya otorgado la providencia precautoria, dejan de estar vigentes, esto sería razón por la cual el juzgado tendría que levantar la providencia precautoria. Es decir, tú a lo mejor acreditaste el temor fundado y de entrada no había ningún otro bien más con el que te pretendes el aseguramiento. Pero un mes después, esta persona adquiere otro bien inmueble o tiene algún otro crédito a su favor, algún otro bien sale que sí está y se entera el juzgado, ya no se cumpliría este segundo supuesto. Y lo normal y lo lógico sería que levantaran la providencia precautoria porque ya tienes más seguridad de que sí vas a poderte cobrar aunque dilapidara ese bien. Ok, ahora vamos al punto, yo creo que todo mundo quería saber más a detalle. ¿Cuáles son los requisitos para el otorgamiento de estas providencias precautorias? Y volvemos en específico, vamos a pasar más tiempo respecto a cobro de deudas. Muy someramente vamos a señalar que cuando se vaya a solicitar respecto a bienes dados en garantía o una acción real, las fracciones son 2 e inciso A, fracciones 1, 2, 3 y 5 del 1175 las que tienen que colmarse. No voy a entrar a detalle, ustedes si quieren pueden checarlas, pero esas son las que se tendrían que cumplir los requisitos para ese tipo de providencia. Donde sí vamos a entrar más a detalle es cuando la acción vaya a ser personal, que es esta. El primer requisito es que el deudor no tenga otros bienes, ya lo habíamos comentado, distintos a los cuales sobre los que se va a solicitar la providencia. Llámese bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, etc. Ahora, esto lo logramos al manifestarle al juez porque evidentemente el juez no conoce las circunstancias del caso a detalle ni a profundidad y lo único que va a tener será la información que tú como solicitante le vas a proporcionar. Entonces tienes que solicitarle y manifestarle que el deudor no tiene otros bienes distintos a los que tú estás solicitando la retención. Ese es el primer requisito. El segundo es que existe el temor fundado, como lo habíamos comentado, que tales bienes se dispongan, oculten, dilapiden, ajenen. Y esto lo tienes que acreditar con cualquier prueba. Aquí no hay alguna limitación, ya sea documentos públicos, documentos privados, informes, testigos, etc. Correos electrónicos, demás.
No es sencillo acreditarlo, sobre todo si tú pides, por ejemplo, que se asegure un bien inmueble o algunos automóviles. Tú vas a tener que demostrar que esa persona está haciendo actos para ocultarlos o dilapidarlos. O que, por ejemplo, podría ser que la empresa ya de tiempo para acá tiene cierta actividad que ha ido disminuyendo porque tal vez está en una crisis, etcétera, o el mercado en el que esa empresa se mueve está bajando y hay un riesgo de que se vaya a la quiebra. En una ocasión, nosotros solicitamos una providencia precautoria sobre un bien inmueble, porque ese deudor únicamente tenía ese bien inmueble. Pero ya sabíamos que estaba próximo a irse a la quiebra o a dejar de pagar, etcétera. Entonces, la forma en cómo acreditamos el temor fundado en ese caso fue, uno, exhibimos cierta información y datos proporcionados por el INEGI en el que te dice el promedio de vida de una empresa familiar. Y esta empresa ya había superado ese promedio de vida. No quiere decir que forzosamente iba a desaparecer, pero ahí le da una cierta información y presunción al juez de que, oye, esta empresa, según el INEGI, las empresas familiares duran, no sé, 5 años, y esta empresa ya tiene 15 o 10 años. Y también le mostramos que el mercado y el negocio en el que esa empresa se dedicaba iba hacia la baja, y que la actividad de esa empresa cada vez era menor conforme al tipo de negocio en el que se movía, y que su único bien era este inmueble. Desconocíamos si tenía algún otro bien, inmuebles evidentemente no, pero algún otro bien. Sabíamos que ya no tenía casi operación, ya no le estaban comprando cosas a esa empresa. Entonces lo lógico era que o vendiera ese inmueble para hacerse de recursos, o que ese inmueble lo pasara a nombre de alguno de los socios accionistas para poder utilizarlo para otra situación. Se lo presentamos de esa manera al juez y el juez lo vio con buenos ojos y coincidió que sí había un temor fundado y otorgó la providencia precautoria para que se inscribiera en el registro público respecto a ese bien inmueble. Ahora, esta es la parte donde la siguiente, donde la mayoría de las providencias precautorias hoy en día se están enfocando. Cuando tú solicitas que se retengan cuentas bancarias de tu deudor, solicitas que se retengan de todas las cuentas bancarias, aunque incluso no sepas el número de cuenta. Lo haces de forma genérica y ahorita les voy a mostrar una tesis que te señala que se permite hacer de forma genérica. Y tú señalas, oye, ¿sabes qué? No sé si tiene algún otro bien, únicamente sé que está operando y que tiene cuentas bancarias, pero no sé si tiene bienes inmuebles, bienes muebles, si tiene créditos, nada, únicamente sé que tiene cuentas bancarias. Cuando ese es el bien que solicitas que se asegure, no tienes que acreditar de otra manera el temor fundado, porque el mismo artículo te dice en el penúltimo párrafo que cuando se trate de dinero o dinero depositado en cuentas bancarias, se presume el temor fundado. ¿Por qué se presume? Por la facilidad con que se puede hoy en día disponer de dinero en la banca electrónica. Con un simple clic, unos códigos, puedes mover todo tu dinero de una cuenta a otra y desapareció. Entonces por eso se presume, y si tú le dices a un juez, oye, pido que le retengas los saldos de todas sus cuentas bancarias, ya no tienes que acreditar el temor fundado de ninguna otra manera, ya está presumido, ¿ok? Esto es lo que se está utilizando hoy en día muchísimo. 3. Se prueba la existencia de un crédito líquido y exigible. Esta es la fracción primera del 1175. ¿Qué debemos entender por líquido? Es aquella deuda que su cuantía ya se ha determinado, es decir, son 1,000,000 de pesos porque la factura dice eso o el pagaré dice eso, o en el contrato se señaló esa cantidad. No que sea una cantidad indeterminada y que se va a determinar en base al valor futuro que haya de esta operación o un avalúo futuro de este bien o de este servicio. Ahí ya no sería una cantidad líquida. Y exigible, el Código Civil Federal nos dice en el 2190 que es aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Básicamente es muy genérico, porque ¿cuál es aquella deuda que no puede rehusarse conforme a derecho? Muchos juzgados tienen el criterio de que la deuda exigible es aquella que ya sea de plazo cumplido. Si tú decías, oye, esta factura de 1,000,000 de pesos me la vas a pagar, te la voy a dar a crédito, me la vas a pagar el 15 de julio del 2022, pues para el 16 de julio ya es una deuda exigible, porque el 15 me la tendrías que haber pagado y no lo hiciste. Ese es el criterio general. Va a depender mucho de cada caso en particular, porque hay algunas veces que hay ciertas aristas, ciertas características especiales, pero la regla general es eso, que sea una deuda de plazo cumplido y por lo tanto que ya no te puede rehusar a pagar, ¿ok?
¿Cómo lo acreditas? Depende de los documentos que tengas. Si tienes un pagaré, pues evidentemente en ese pagaré hay una deuda líquida, exigible y hasta es cierta. Entonces ya no hay mayor tema, simplemente exhibes el documento original del pagaré. Lo mismo con cualquier otro título de crédito. El problema, o bueno, no el problema, la complejidad aumenta cuando son deudas de otra naturaleza. Por ejemplo, que vendiste producto, prestaste ciertos servicios y se documentaron mediante facturas únicamente. Si son productos, generalmente los productos se documentan, se entregan en el domicilio que se haya planteado y generalmente se firma de recibido en la factura. Esa es la práctica común. No todos lo hacen, pero la mayoría lo hacen o lo deberían de hacer. O también hay hojas de remisión. Entonces con eso tú le acreditas a un juez, oye mira, yo le vendí estos productos en tal fecha, se pactó que debía pagarse en esta fecha en particular, tal vez sido a crédito o era de contado, e incluso ya le entregué la mercancía, aquí está de firmado en tal fecha por tal persona o tiene el sello de recepción. Esto es muy importante porque debemos de buscar demostrarle al juez por todos los elementos que tengamos que realmente la operación mercantil se llevó a cabo y que lo único que falta es que nos paguen. Se hace más complejo aún cuando son servicios, porque evidentemente en la mayoría de los casos en una factura de servicios no te firman de recibido porque se prestaron durante cierto tiempo. Ahí tal vez tendrías que acreditarlo con entregables, que tal vez sí te firmaron de recibido, con correos electrónicos que a lo mejor, oye, se hizo tal cosa y ellos te confirman. Cualquier elemento que le otorgue certeza al juez de que la operación y los servicios o la mercancía vendida realmente se llevó a cabo y lo único que está pendiente es el pago. Esto es en lo que deben enfocarse para demostrarle al juez que hay un crédito líquido y exigible. Generalmente, cuando únicamente exhibes un contrato, no te otorgan las providencias precautorias. No quiere decir que sea siempre así, pero la mayoría de los criterios de los juzgados es, oye, únicamente tienes un contrato, pero yo no sé si ese contrato se terminó anticipadamente, si lo rescindieron, si se modificó. Entonces, generalmente no te otorgan providencias precautorias con simplemente un contrato. Es mejor vincularlo a ciertas facturas que hayas emitido tal vez por la venta o por la operación mercantil de ese contrato. Pero como les comento, hay sus excepciones. Hay juzgados que son muy laxos y otorgan providencias precautorias casi con cualquier cosa. El requisito número 4 es que debes en tu solicitud expresar el valor de la prestación o de la cosa que vas a reclamar. Me deben 1 millón de pesos, tienes que expresarlo de forma clara en base a estos documentos. 5. Este punto es importante, a pesar de que es sencillo, no debemos pasarlo por alto, porque si no lo hacemos no nos otorgarán la providencia. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene ningún otro bien. Únicamente yo le estoy pidiendo que le retenga saldos de todas sus cuentas bancarias y no tiene ningún otro bien. Te lo manifiesto bajo protesta de decir verdad, juez, de que yo desconozco si tiene algún otro bien de cualquier naturaleza. Si no hacemos esta protesta, no nos lo van a otorgar. Entonces es muy sencillo, pero es muy importante. Requisito número 6. Se expresen las razones por las que se tiene temor fundado. Con la excepción que les había dicho, si se está solicitando respecto a cuentas bancarias, ya no tienes que expresar las razones debido a que se presume. ¿Ok? Y 7. Se garanticen los posibles daños y perjuicios que se ocasionarán con esta medida si pasa alguna de estas dos cosas. Que no presentes tu futura demanda en el plazo que te otorga el código o que tu sentencia futura sea absolutoria del deudor. Estos posibles daños y perjuicios no los determinas tú, es decir, no se cumple este requisito al presentar tu solicitud, sino que el juzgado, una vez que ha evaluado toda tu documentación y te dice, oye, sí, se otorgan, te fija la garantía en base a su criterio y esto es completamente a criterio de cada juez. El promedio o el estándar es que dependiendo, cada juez utiliza estándares diferentes, pero van en un porcentaje del 1 al 10% en la mayoría de los casos. Si tu deuda que pretendes asegurar es de 1 millón de pesos, hay posibilidades de que te lo fijen una garantía que va de 10,000 a 100,000 pesos aproximadamente. Algunos juzgados utilizan la tasa interbancaria, otros juzgados me ha tocado que utilizan el interés legal, otros utilizan la información del INEGI, etc. Entonces es muy variable y depende enteramente del criterio de cada juez. ¿Ok?
Antes de pasar a esta tesis, les voy a mostrar la otra tesis que les comentaba respecto a cuentas bancarias de forma genérica. Esta, primera sala, jurisprudencia, de hace un par de años. Providencias precautorias en materia mercantil, la identificación del número de cuenta y el nombre de la institución bancaria de quien se reclama el adeudo no constituye un requisito exigible para la procedencia del embargo de cuentas. Y esta jurisprudencia salió porque muchos jueces te decían, oye, si no me dices qué cuenta o cuentas quieres específicamente que yo retenga o mande retener, pues no te la puedo otorgar, porque deja en inseguridad a la persona, al futuro demandado. Tienes que decirme específicamente de qué bancos y qué cuentas quieres que yo ordene su retención. Y atendiendo al secreto bancario, etc. Y resultó en esta tesis que te señala que no es necesario, porque evidentemente precisamente por el secreto bancario, el acreedor es complicado que sepa los datos de las cuentas, salvo que el deudor se los haya proporcionado. Pero la regla general es de que uno no sabe las cuentas de las otras personas, porque no te pueden dar esa información. Y también es así que en materia mercantil, también en un ejecutivo mercantil, cuando vas a embargar, tú puedes señalar para embargo cuentas bancarias de forma genérica. Entonces, esto es posible en las providencias precautorias también. Ok. Ahora, respecto a la garantía de los posibles daños y perjuicios, hay una excepción en la cual a mí no me agrada, pero así es y ya hay jurisprudencia al respecto. Y es que todas las instituciones bancarias no están obligadas a otorgar esta garantía de posibles daños y perjuicios. Por el simple hecho de ser una institución bancaria te dicen no tienes que otorgar la garantía. Simplemente cumples con los demás requisitos, pero no garantizas nada y puedes embargar cuentas bancarias del deudor, todas las cuentas que tenga, aunque no garantices absolutamente nada. Y estos criterios esta jurisprudencia salió de una contradicción de tesis también. Un criterio decía, aunque seas institución bancaria, tienes que garantizármelo, porque puede ser que causes daños y perjuicios por no presentar la demanda o por no ganar el juicio, independientemente de qué tipo de sociedad seas. Y la otra decía, no, conforme al 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que esa ley debe considerarse como especial para este tipo de casos, esa institución no está obligada a otorgar ninguna garantía de ningún tipo. Y el criterio de la Suprema, de la primera sala, fue que no están obligadas por el mismo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, debido a que se presume y se tiene la certeza también de que son entidades solventes. Entonces sí pueden llegar a causar daños y perjuicios por no presentar la demanda o por perder el juicio, pero el deudor los podrá demandar y tendrá la certeza de que podrá cobrar esa futura sentencia de daños y perjuicios porque tienen solvencia esas entidades. ¿Ok? Así que si son abogadas o abogados de instituciones bancarias, es mucho más fácil y mucho más sencillo, con menos requisitos y sin invertirle un peso para congelar cuentas bancarias. ¿Ok? Hasta aquí son los requisitos de cómo se solicitan. Ahora, una vez que se ha otorgado esta providencia precautoria, ¿cómo logramos que se conserve a lo largo de todo el juicio? Porque puede levantarse ya sea de oficio o a petición del afectado. ¿Cómo logramos que se conserve durante todo el juicio? Se tienen que cumplir dos requisitos que ya los he comentado. La primera es la presentación de la demanda dentro del plazo de 3 días a partir de que se ejecutó la providencia. Así lo señalan en los 81. ¿Cuándo sabemos que se ejecutó? Por ejemplo, si son cuentas bancarias, cuando la Comisión Nacional Bancaria y los bancos informan que ya retuvieron saldos, el juzgado emite su acuerdo y te da vista, y a partir de ahí empiezan a correr tus 3 días. Bueno, a partir del día siguiente en que surte efectos esa notificación, para presentar tu demanda ante la oficialidad de partes. Y el segundo requisito de conservación es de que le informes al juzgado que te otorgó la providencia, dentro igualmente de 3 días, que ya presentaste tu demanda. Presentaste tu demanda tal vez al día 3 y tienes 3 días más para decirle, oye, juzgado tal, número tal, ya la presenté y aquí está mi acuse de presentación y cayó en tal juzgado, en tal expediente. Ya sea que haya caído en el mismo o en otro juzgado del mismo tribunal. Si no se hace alguno de estos dos, se levantará incluso de oficio, así lo señala el Código de Comercio, que el juez tiene que levantarlo de oficio.
¿Ok? Ahora, no porque se cumplan estos dos requisitos quiere decir que ya es 100% seguro que se va a conservar, porque evidentemente la parte afectada puede promover los recursos correspondientes, puede promover la apelación, también puede hacer saber al juez otros hechos que no conocía y solicitar su levantamiento. Pero los medios de impugnación y la forma de levantar las providencias es algo que estamos preparando para el siguiente webinar, que va a ser yo creo en un par de semanas, porque si no lo abordáramos aquí nos aventaríamos otra hora, hora y media. Entonces ese lo vamos a tocar en el siguiente más a detalle. ¿Ok? ¿Cuáles son, ahora sí ya de manera general, los pasos en el proceso de providencias precautorias desde inicio hasta fin? Y aquí ya los hemos ido viendo, pero vamos a resumirlo. Lo solicitas, cumples con tus requisitos. El juzgado que conoce de esas providencias te va a prevenir, admitir o desechar. Perdón, dice desecamiento, es desechamiento. El siguiente paso es, te va a requerir la garantía en caso de que te lo otorgue. Te va a fijar una garantía y te va a decir, te fija una garantía de 100,000 pesos, la cual puedes exhibir ya sea con un billete de depósito, con una fianza o con cualquier otra garantía que te permita la ley. Una vez que has presentado tu garantía, importante, generalmente la mayoría de los juzgados no te da un plazo para que exhibas la garantía, simplemente te dice exhiben una garantía y ya que lo hagas, se girarán los oficios correspondientes a la comisión. Pero hay excepciones, a mí ya me ha tocado un par de juzgados que te dicen te doy 5 días para que me exhibas la garantía y si no se te desechará tu solicitud. Entonces, cuando es así, tienes un poquito más de premura para hacer el trámite, ya sea del billete de depósito, de la fianza o de cualquier otra garantía. Ya que la exhibiste, el juzgado le evalúa que cumple con los requisitos, te la admite y ordena la ejecución. En el caso de cuentas bancarias, ordena exigir el oficio hoy en día a través de un sistema que se llama Ciara, que es electrónico y es muchísimo más rápido. Una vez que se ha enviado este oficio, tarda aproximadamente un par de semanas, si todo marcha de manera normal. Va a depender mucho del procedimiento interno de la comisión y también de que el juzgado haya enviado correctamente el oficio con la información necesaria. En una ocasión nos pasó en un juzgado en Naucalpan, Estado de México, que tardó 2 meses en ejecutarse la providencia precautoria. En primer término, porque el juzgado había tecleado mal el RFC de la persona en contra de quien se iba a ejecutar las providencias. Y la segunda, porque la comisión se tardó muchísimo en contestar. Pero en tiempos normales tarda 2 semanas, tal vez 3 en ejecutarse esa providencia. 5. El siguiente paso es, ya que se ha ejecutado, la comisión y los bancos que hayan encontrado cuentas bancarias con saldos también, van a informar, oye, ya cumplí con tu requerimiento, ejecuté, congelé estos saldos de estas cuentas y tienen X cantidad. O no tienen dinero, sí tienen cuenta pero no tienen dinero. Los bancos en los que no se tengan cuentas bancarias no van a informar nada. Simplemente la comisión te va a decir, oye, te proporciono los oficios, los informes de los bancos que sí señalaron que tienen cuentas bancarias esta persona. Y después de ahí se tiene que presentar la demanda dentro de los 3 días e informarla. Esa es de manera general la vida de la providencia precautoria. Y esta providencia precautoria va a seguir durante el tiempo que dure el juicio. El futuro juicio, oral mercantil, ejecutivo mercantil, etc. Si el futuro juicio termina, la regla normal y natural es de que debe terminar. Por ejemplo, cuando hay una sentencia que absuelve tal vez al demandado, ahí tendría que levantarse la providencia. Si no absuelve, sino que condena, entonces esa providencia ya se puede solicitar que te cobres con esos saldos tal vez retenidos que hayas solicitado. Sin embargo, aquí hay un punto que yo pongo a su consideración. Perdón, todavía no acabamos. Después se notifica al futuro demandado, ya que se ha presentado la demanda, se le notifica para que manifieste lo que a su derecho corresponda, lo que él considere, y también evidentemente él puede presentar sus recursos, solicitar la revocación, dar una contragarantía, etc. Y el último paso es de que esta providencia se acumula al juicio futuro, o si cayó en el mismo juzgado, permanece allí mismo como una cuerda separada. ¿Ok? Lo que yo les quería comentar es lo siguiente, es ¿qué pasa o qué debería pasar si la persona que solicitó la providencia y que se la otorgaron, se ejecutó, presenta su demanda, pero esa demanda es desechada y la demanda que se desechó tal vez no se impugna?
Llame, si es un juicio oral, tendría que presentar su amparo indirecto. Si es un juicio que no es de esa naturaleza, tal vez tendría que presentar, dependiendo por la cuantía de recursos, de revocación, apelación. El juzgado que le otorgó tendría que levantar la providencia por el hecho de que le desecharon la demanda al solicitante o no. El código únicamente te dice que debes cumplir con presentar tu demanda. No se da nada respecto a la admisión o desechamiento. A mi parecer tendría que levantarla, porque el efecto de un desechamiento es que las cosas vuelvan al estado en que estaban anteriormente y como si no se hubiera presentado esa demanda. Sin embargo, ya nos ha tocado, lamentablemente, criterios de algunos juzgados, un par de ellos, que señalan que no, el código únicamente dice que tienes que presentarla y con eso se colma el requisito. Que la haya desechado, ese es un tema aparte. Lo cual no tiene sentido alguno, porque la providencia precautoria es un proceso accesorio al juicio. Sigue el juicio en la vida del mismo. Si el juicio termina en cierto momento, ahí termina la providencia. Pero bueno, ahí lo dejo para su criterio, ¿ok? Y por último, les quería comentar cuál es la problemática actual con estas providencias. Debido a que para congelar cuentas bancarias únicamente debes acreditar que hay un crédito líquido exigible, manifestar bajo protesta de si verdad que no tiene ningún otro bien, señalarlo y pedirlo de manera genérica y garantizar los posibles daños y perjuicios, hay solicitantes acreedores que le piden a un juez, oye, congélele todas las cuentas a este deudor o reténle saldos, se otorga y manifiestan bajo protesta de si verdad que ellos no saben si tienen algún otro bien, cuando hay casos que sí los tiene el deudor e incluso el acreedor lo sabe. Pero como les comentaba al inicio, cuando tú le retienes saldos de las cuentas bancarias a tu deudor, lo metes en un problema enorme, porque le impides operar de manera normal. Salvo que tenga muchísimo más dinero en la cuenta bancaria, pues sí es un problema, pero puede seguir operando. Pero cuando no es así, es un problema tremendo y lo obligas a que negocie y que pague lo más pronto posible. Entonces hay personas que la están utilizando de manera indiscriminada. Es decir, no me interesa, yo sé que tiene a lo mejor un bien en otro estado de la república, o que tiene automóviles, o tiene créditos, pero es más difícil cobrarse con esos, o más tardado, o se tiene que invertir más dinero. Mejor vamos a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ningún otro bien, y por lo tanto, que le retengan saldos de todas sus cuentas bancarias. Es lo que se está haciendo, a mi parecer de forma indebida. Entonces es una problemática actual y que poco a poco se va a ir limitando en base a los criterios que vayan saliendo de los tribunales federales y que hagan más estricto el criterio para otorgarlas. Y de hecho ya salió un criterio recientemente que lo hace un poquito más complicado. Perdón, no lo tengo por aquí. Permítanme. Ese criterio señala que debes acreditar que realmente tienes un crédito líquido a tu favor y exigible. Y que no simplemente, no es para que se te reconozca algún derecho, sino que ya debe estar previamente acreditado. Es aislada, es de marzo de este año, es aislada. Pero es muy importante, dice: providencias precautorias o medidas cautelares establecidas en el artículo 1168 del Código de Comercio. Para su otorgamiento, el solicitante debe acreditar plenamente la existencia del derecho previo que se desee conservar, al no tener aquellos efectos innovativos o constitutivos de derechos. Y a mí me encantan estas nuevas formas de que emiten tesis, porque te da mucho más contexto del caso en particular, la historia de personas que llevaran sus controversias ante un tribunal. Dice: una sociedad demandó de la otra en la vía ordinaria mercantil el pago de una cantidad de dinero derivada, según su dicho, de la falta de pago de facturas. Es decir, las providencias las promovió únicamente con facturas. En su demanda inicial, la actora solicitó al juez de origen que, como medida cautelar, concediera el congelamiento de las cuentas bancarias de su contraria por el monto reclamado como suerte principal. Dicha petición fue obsequiada en sus términos por el juzgador, ya que consideró actualizados los supuestos regulados por el Código de Comercio. Inconforme con lo anterior, la demandada apeló dicha determinación, misma que fue modificada por el Tribunal de Alzada al estimar, esencialmente, que las facturas base de la acción no demostraban per se la existencia de un crédito exigible a favor de la actora.
Contra dicho acto, el accionante promovió juicio de amparo que fue sobreseído al considerar extemporánea la demanda. Al resolver el recurso de revisión interpuesto contra esa sentencia, el tribunal colegiado revoca el sobreseimiento y analiza los conceptos de violación hechos valer. Y lo que te dice básicamente es que debes realmente acreditarle a un juez que ya tienes algo a tu favor, un crédito pendiente que está firme y es pendiente únicamente de cobrar. Por eso es que les decía que debemos darle todos los elementos posibles al juez para demostrarle que lo único que falta es el pago, que nosotros cumplimos con nuestra parte, llámese entregar mercancía por la venta, prestar los servicios, etcétera, y que únicamente falta que el deudor nos pague, para no dejar duda de que es un crédito exigible y por lo tanto que nada más falta que nos paguen. Yo creo que van a salir más criterios en ese sentido, porque sí están desbordándose las providencias precautorias, por así decirlo. Hay demasiadas y muchas de ellas son realmente injustificadas. Ok, pues muchísimas gracias. Síganos, gracias por seguirnos, los que nos siguen. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a seguir subiendo contenido de esta clase. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita vamos a abrir ya la sesión a preguntas o comentarios. Por ahí ve que pusieron un par de comentarios. Con toda confianza pueden ya sea poner la pregunta en el chat, o si quieren les podemos abrir el micrófono y con mucho gusto lo pueden hacer de viva voz. El comentario, alguien decía respecto a esta tesis que acabamos de ver, realmente es muy importante, me parece, y es muy interesante. Dice, ¿qué pasa si la providencia se aplica, pero la sentencia no fue favorable? ¿Se pagará en daños y perjuicios? Sí, justo es lo que te comentaba. La garantía es para pagar los daños y perjuicios de alguno de los dos siguientes supuestos: que el solicitante no presente la demanda dentro del plazo de 3 días que señala el código, o que no lo informe al juzgado dentro de los siguientes 3 días, y por lo tanto se tendría que levantar la providencia ya ejecutada, y evidentemente generaste un perjuicio a ese deudor, porque le congelaste cuentas bancarias por un determinado tiempo sin que se haya seguido el juicio. Y el segundo es para garantizar los posibles daños y perjuicios que le ocasiones por todo el tiempo que dura el juicio, ya que tal vez no ganaste el juicio como promovente, sino que absolvieron al deudor. Entonces, injustificadamente le mantuviste sus bienes retenidos. Entonces, se tienen que pagar daños y perjuicios, y eso lo tienes que hacer por la vía correspondiente, pero ya tienes ahí la garantía. Eso lo preguntó David Soto Vega. Julián Canán, muchas gracias, excelente clase, muy clara. Muchas gracias. Adrián González, su exposición ha sido muy clara y concisa. Quedo atento al siguiente webinar. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Iram. Esperemos a ver si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, o incluso, como les comentaba, si tienen alguna aportación, alguna experiencia, algún comentario, con todo gusto, son bienvenidas. Héctor, entonces prácticamente no se pueden promover este tipo de providencias en contra de alguna empresa grande como Walmart. Se pueden promover en contra de quien sea. Cualquier deudor, cualquiera de tus deudores las puedes promover en contra de ellos, sea chico, mediano, grande, gigante. Simplemente con que cumplas con los requisitos señalados en el código que hemos visto en la presentación, te deben otorgar la providencia. No importa, no hay una limitación de cuantía en el adeudo. Puede ser que te deban 500 millones de pesos y que se solicite la providencia por esa cantidad. O puede ser que te deban 5,000 pesos. Evidentemente, cuando es una deuda menor, pues tienes que valorar si te conviene ir a un procedimiento judicial o no por los gastos que generará. Pero no hay una limitación ni de personas, sin importar el tamaño de la empresa, ni tampoco del monto del adeudo. David Soto, ¿se realiza el mismo proceso en materia civil? En materia civil hay providencias precautorias, pero se tienen que cumplir unos requisitos distintos. No son muy diferentes, pero sí es un poquito diferente. En cuanto, sobre todo, ahí es más estricto el código en cuanto a que acredites el temor fundado.
No hay disposición expresa como en el Código de Comercio que te señala que cuando solicites aseguramiento de cuentas bancarias porque no tiene otro bien, se presume el temor fundado. No existe esa disposición expresa. Entonces se tiene que acreditar por otros medios de prueba. Entonces es un poquito más complicado, no imposible, pero sí se rige por un sistema de pruebas más estricto. Licenciado Luis Castillo, se agradece de su tiempo y conocimiento que nos compartió en este webinar, abogado, fue muy claro y preciso. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Alejandra. Con toda confianza, ¿a alguno de ustedes les ha tocado ya sea promover este tipo de providencias o que a sus clientes o a la empresa en la que trabajan, que representan, les promuevan este tipo de providencias? Es decir, a lo mejor que les hayan congelado cuentas bancarias por unas providencias precautorias o les hayan retenido algún bien por ese tipo de providencias. O que en su empresa los hayan promovido con éxito o tal vez sin éxito. Tal vez por X o por Y las negaron. Sería bueno conocer ese tipo de experiencias porque aportan mucho a todos los demás. Muy bien, parece ser que no. Perfecto. Pues el siguiente webinar les estaremos informando en la fecha. Como les he comentado, les adelantamos que va a ser respecto ahora del otro lado. Si tú eres alguien que tiene deudas, no con el objetivo de que veas cómo te deshaces esa deuda, no, porque no es la línea que seguimos. Pero, y más con una providencia que es una medida muy estricta y que es bastante complicado levantarla. eh, ¿Cómo podemos inhibir esta práctica incorrecta que les comentaba al final? De que promuevan providencias precautorias literal manifestando bajo protesta de verdad, aunque no sea cierto, porque tal vez tú como deudor o el deudor que representas o la empresa que representas tiene otros bienes, sí cierto, tiene ciertas deudas, se retrasó por X o por Y, pero no tendrían por qué congelarte cuentas bancarias, ya que tienes otros bienes con los cuales afrontar tu obligación. Entonces, ¿cómo puedes inhibir ese tipo de prácticas incorrectas? Y también los recursos y medios de defensa que se tienen en contra del dictado y el otorgamiento de estas providencias precautorias ya que se han ejecutado. Le reitero, no es sencillo, pero hay medios de defensa que los códigos nos otorgan para buscar levantarlas y hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces les estaremos haciendo saber el día, la hora y les agradeceremos mucho que nos acompañen. Carlos Arispe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Muchísimas gracias y quedamos atentos a que también nos acompañes en el siguiente, Carlos Arispe. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por seguirnos y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.